Hoy vamos a contar una de esas historias increíbles de la ciencia, la de un descubrimiento que lo cambió todo, pero que estuvo a puntito, de perderse para siempre. Una historia de un genio, de un olvido de décadas y de una redención casi de película. Pero, a ver, lo curioso es que esta historia no arranca con nuestro protagonista. Empieza mucho después con una coincidencia tan asombrosa que parece sacada de una novela. Situémonos en el año 1900. La ciencia está en plena ebullición y los biólogos de todo el mundo andan locos intentando resolver uno de los grandes misterios. ¿Cómo funciona la herencia? ¿Por qué los hijos se parecen a los padres? Nadie tenía ni idea. Y entonces, en ese preciso momento, pasa algo alucinante. 3 científicos que no se conocían de nada, trabajando cada uno en su país, Hugo de Vries en Holanda, Karl Correns en Alemania y Erich Czermak en Austria-Hungría, llegan por separado a la mismísima conclusión. Los 3 creían haber descubierto las leyes de la herencia. Menudo momentazo para la ciencia. Imaginaos la escena. Están a punto de anunciar su gran descubrimiento al mundo. Pero, como buenos científicos, primero hacen los deberes, revisar toda la literatura científica anterior, por si acaso. Se ponen a buscar en archivos, en publicaciones, y lo que encuentran les deja de piedra. Pues sí, la sorpresa fue monumental, por una razón muy simple pero demoledora. No eran los primeros. Resulta que se toparon con un artículo publicado 35 años antes. 35, en una revista científica local súper desconocida. Y ese artículo, escrito por un tal Gregor Johann Mendel, un monje, ya explicaba con todo detalle lo mismo que ellos acababan de descubrir. Y aquí es donde la historia da un giro espectacular. Porque, ¿qué hicieron estos 3 científicos? Pues algo que les honra y que es de verdad uno de los momentos más bonitos de la historia de la ciencia. Con una honestidad brutal dijeron, oye, que nosotros no hemos descubierto nada nuevo. Y no solo eso, sino que se dedicaron a reivindicar la figura de ese monje olvidado, presentando sus propios trabajos simplemente como una confirmación del suyo. Increíble. Pero, claro, la pregunta es obvia. ¿Y quién narices será este Mendel? Para entenderlo, tenemos que rebobinar la cinta y viajar al pasado, a conocer al verdadero protagonista de esta historia. Pues Gregor Mendel tuvo una vida, digamos, bastante tranquila. Nació en una familia humilde de campesinos, se metió a monje y con el tiempo llegó a ser abad. Pero este hombre tenía 2 aficiones que en principio no pegan ni con cola. Le encantaba la jardinería y le flipaban las matemáticas, la estadística. Y esa mezcla tan rara iba a cambiar el mundo. Y fue allí, en el pequeño huerto de su monasterio, donde se embarcó en un experimento que le llevaría 8 años. 8 años dedicados a observar algo tan simple y corriente como plantas de guisantes para desentrañar los secretos de la vida. Y es que su método era de una paciencia infinita. Primero, se aseguró de tener plantas de raza pura, unas que siempre salían altas y otras que siempre salían enanas. Luego las cruzó entre sí. Observó con lupa esa primera generación. Después dejó que esas nuevas plantas se polinizaran a sí mismas. Y el último paso, que fue la clave de todo, se puso a contar. Contó y clasificó miles y miles de plantas de la segunda generación, una por una. Y aquí llegó el primer gran zasca. Al cruzar las plantas altas con las enanas, ¿qué pasó? Pues que todas, absolutamente todas las plantas hijas salieron altas, ni una enana. Era como si el rasgo del enanismo se hubiese esfumado, desaparecido por arte de magia. Esto le hizo pensar y llegó a una idea genial. Se dio cuenta de que había rasgos dominantes, como la altura, que son los que se ven, los que se imponen, y otros rasgos recesivos, como el enanismo, que no desaparecen, sino que se quedan ahí, ocultos, latentes, esperando su oportunidad para volver a salir. La prueba de fuego llegó con la siguiente generación. Cuando las plantas híbridas se autopolinizaron, ¡tachán!, el rasgo enano volvía a aparecer. Y lo más increíble no era eso, sino que lo hacía con una precisión matemática asombrosa. Siempre había 3 plantas altas por cada planta enana, una proporción de 3 a 1. Ahí estaba. La jardinería y la estadística, sus 2 pasiones, acababan de desvelar una ley universal de la naturaleza. Entonces volvemos a la pregunta del millón. Si el descubrimiento era tan bestial, ¿cómo es posible que nadie le hiciera caso durante 35 años? Vamos a ver qué pasó en ese tiempo y por qué redescubrir a Mendel fue tan importante. La cronología es que te deja helado. En 1865, Mendel publica su trabajo. La reacción, 0. Indiferencia total. En 1884, Mendel muere, pobre hombre, sin tener ni la más remota idea de la revolución que había iniciado. Y así pasaron 35 larguísimos años hasta que en 1900 por fin su trabajo vio la luz y su legado pudo nacer.
Esa ciencia que Mendel fundó él solito con sus guisantes en el jardín del monasterio, hoy tiene un nombre: genética, el estudio de la herencia, todo un campo científico que nació de la curiosidad y la paciencia de un solo hombre. Y su legado a día de hoy es, es incalculable. Gracias a sus leyes podemos predecir el riesgo de sufrir enfermedades como la diabetes, podemos reconstruir las migraciones de nuestros antepasados estudiando los grupos sanguíneos o incluso entender las reacciones químicas más complejas que suceden dentro de nuestras células. Todo eso gracias a un monje y sus guisantes. Y todo esto nos lleva a una última reflexión que es fascinante. La historia de Mendel nos enseña que una idea revolucionaria puede estar ahí, escrita en un papel, y pasar totalmente desapercibida durante décadas. Y claro, te hace preguntarte, ¿cuántos otros descubrimientos geniales estarán ahora mismo ahí fuera, ocultos a plena vista, en las páginas de un viejo libro o una revista olvidada, esperando a que alguien vuelva a posar los ojos sobre ellos?